Hola a todo el mundo. Bueno, ya estamos de vuelta con otro vídeo más para intentar hablaros un poquito de cómo es nuestra granja, cómo se gestiona, qué pasa aquí a lo largo del año y demás. Vamos, para acercaros un poquito más lo que es la cría de caracoles. Hoy lo que voy a hacer es hablaros de una época bastante importante en lo que es una granja de cría de caracoles, que es la primavera, ¿vale? La primavera es la época en la que el caracol despierta de un letargo que viene desde el inicio del otoño del año anterior y se vuelve otra vez a poner en movimiento. Es como su año nuevo, para que me entendáis. Entonces, eso sucede al inicio de la primavera. Ahora estamos a finales de mayo, con lo cual estamos en la primavera avanzada y todo es primavera. Tenemos como unos 3 meses de primavera en las granjas. Entonces, desde el principio que comienza, o sea, de cuando comienza la primavera a cuando nos embocamos ya en el verano, van sucediendo una serie de cosas y pasan una serie de sucesos que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Como os he dicho, la cosa más importante que sucede es que el caracol vuelve otra vez a tener actividad. Con esto lo que sucede es que el caracol, al retomar su actividad, lo hace de una forma, ¿cómo os diría?, casi frenética. O sea, tiene mucha actividad y a todos los niveles. Tiene muchísima actividad a la hora de crecer, tiene muchísima actividad a la hora de aparearse y demás, ¿vale? Entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que tenemos en la granja en esta época del año. Además, también lo que sucede es que es un momento súper bonito en la granja porque es un estallido de color, empiezan a salir un montón de flores y demás. Este año no tenemos muchas, o no están poblándolo mucho, pero si os dais una vuelta por nuestra web veréis que hemos tenido años de un rojo intenso de amapolas. Ha habido veces que tenemos flores muy blanquecitas, otras amarillas. Este año tenemos bastante amarillo porque hemos sembrado nabos, ¿vale? Entonces es un momento en el que gusta mucho venir a la granja porque, claro, está preciosa, todavía no ha habido problemas y el caracol va con mucha inercia, como con mucha facilidad, va como solo, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que esta situación, que es buena, puede llevarse a engaños. Es decir, necesitamos saber qué está pasando y tomar las medidas que tenemos que tomar para que eso que está pasando, eso que sucede todas las primaveras, vaya a nuestro favor, no vaya en nuestra contra, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que tener en cuenta es qué tipo de caracol tenemos en qué parte de la granja. El inicio de la primavera suele ser el momento en el que metemos el caracol alevín. Introducimos caracol recién nacido para que empiece todo su desarrollo. En ese sentido, tenéis por ahí en el canal unos vídeos en los que vamos siguiendo el lote de alevines que nosotros metimos en esta primavera de 2023 y de las que os vamos subiendo vídeos para que veáis cómo va yendo el progreso. Ese tipo de caracol es un caracol como muy facilón en el criadero, porque claro, todo el caracol es recién nacido, entonces ahora mismo tiene una velocidad de crecimiento brutal, pero no tiene peligros asociados a la primavera. Es decir, no tiene capacidad reproductiva y todavía no está terminado, con lo cual no genera problemas en el criadero. Los problemas vienen de la mano de la reproducción en el criadero, de los apareamientos y las puestas de huevos en el suelo, que son vectores de transmisión de enfermedades y de desgastes, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el caracol que no se terminó el año anterior y que hemos metido pues al inicio o el inicio un poquito avanzado de la primavera, ¿vale? Ese es el lote que nosotros le llamamos garbancero o caracol de segundo año, ¿vale? Bien, pues de ese lote os voy a hablar ahora porque nos vamos a ir al criadero en el que está ese lote. Bueno, pues os he traído a nuestro criadero 1, es el más pequeño, el primero que hicimos, y es donde cada año nosotros metemos el lote de caracoles que no se terminó el año anterior, no llegó a terminarse, se guarda y a la primavera, al inicio de la primavera o mediada la primavera, se sueltan en este recinto. Tenemos unos 600 metros de recinto aquí y ya os digo que metemos el caracol de años anteriores, ¿vale? A ver, una cosa bastante característica de esta época es que el caracol se mueve por todas partes. ¿Veis cómo están en las paredes? Entonces aquí es bastante importante tener un buen perfil antifuga. Otra cosa bastante común es que los refugios ya tienen caracol debajo, como podéis ver. Este lo han movido esta mañana y lo han estado recogiendo. Y sobre todo, si pudiéramos ver entre la vegetación, veis que el caracol que hay ya va siendo un caracol grande, rebordeado incluso, como veis aquí,
un caracol rebordeado, y que empieza a tener una actividad bastante importante a nivel reproductivo. Por aquí no se ve caracol apareado, pero por las mañanas hay muchísimo caracol apareado. Este caracol hay que tener muchísimo cuidado porque es una bomba de relojería. Por otro lado, una característica muy importante de esta época es, si veis ahí, veis que tiene ese caracol, aquí tiene una marca que nosotros la llamamos marca de crecimiento. Ese caracol se recogió así el año pasado y ya creció todo eso. Como veis, este caracol lleva aquí como un mes y una semana, y el crecimiento que ha tenido es brutal. Se ha multiplicado por 2 o por 3 su tamaño ya. Como os digo, el peligro de aquí está por ahí, en el suelo. Bueno, ¿veis cómo está la vegetación llena de caracoles? ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta que este caracol tiene un ciclo como muy concreto, o sea, tiene que terminarse, recogerlo y ya está, hacer vacío sanitario aquí, porque si no empezaremos a tener problemas y empezaremos a tener muertes, bajas, y se nos irá el caracol al garete. Otra cosa que no os he dicho es que a estas alturas, como veis, ya le ponemos muchísimo pienso. Nosotros ponemos como unos 50 kilos por cada 1000 metros cuadrados. El caracol ahora come bastante porque está creciendo, y es lo que os decía un poquito antes del vídeo, que la actividad es frenética a todos los niveles, tanto a nivel reproductivo como a nivel de crecimiento. La cuestión reproductiva es un hándicap porque nos desgasta el caracol, pero a nivel de crecimiento es brutal cómo evoluciona este caracol. En primavera, donde habéis puesto alevín, lo que tenemos que hacer es buscar esa actividad de la que os hablaba, esa actividad frenética de crecimiento y sobre todo de que el caracol está comiendo. Entonces, básicamente se busca... El caracol no es visible de la misma manera en todos los recintos. Vais a ver que este recinto es un poquito más húmedo y tiene más cantidad de caracol, o se ve más cantidad de caracol, es más evidente el caracol, como podéis ver en toda la vegetación, pero básicamente lo que hay que buscar son esos agujeritos en las hojas, que quiere decir que el caracol se está alimentando, ¿vale? Como veis, todo el caracol es muy uniforme y tiene ahora mismo el tamaño, pues, de un garbanzo grande, más bien como la uña de mi dedo gordo. Este es el criadero mediano, el criadero 2 que llamamos nosotros, que es un poquito más húmedo que el otro más grande, que es un poquito más seco, le tenemos que regar más. Como veis, las flores son evidentes. Y bueno, la actividad que hay es la que hay. Aquí no vemos actividad reproductiva porque el caracol no tiene capacidad reproductiva todavía. O sea, este parque ahora mismo está en un 10. Bueno, pues como os he prometido, os traigo para enseñaros la primavera en nuestro criadero 3. Es nuestro criadero más grande, el último que hicimos, del que más producción sacamos, y es el que va un poquito más seco, ¿vale? Bueno, os enseño una panorámica más o menos. Como veis, siempre los pasillos bien despejados, como os dije. La vegetación la hemos cortado un poquito por arriba para no descontrolarla. Y aquí tenemos caracol alevín también desde el principio de primavera. Y bueno, el tipo de caracol que tenemos aquí pues es muy similar al que os he enseñado en el criadero 2, con una actividad muy similar al que os he enseñado en el criadero 2, pero un poquito más baja la actividad por una cuestión puramente de humedad. Este criadero es un poquito más seco y tiene unas características diferentes. Ya os lo explicaré en otros vídeos si nos seguís en el canal. Fijaros cómo se caracteriza por el crecimiento, tanto si el crecimiento del caracol, ¿veis? Mordisquea mucho la vegetación. En esta época es muy normal que el caracol casi no quiera el pienso todavía. Fijaros cómo está el pienso ahí casi sin tocar, pero mirad cómo está el caracol dentro de la vegetación. De momento todavía tampoco va hacia los refugios, entonces el caracol está muy en la vegetación. Al haber cortado la vegetación casi no veis las flores que os decía, pero veis que hay por ahí amapolas y veis que hay por ahí algunos restos de nabo o nabo forrajero, que es lo que hemos sembrado este año, ¿vale? Así que bueno, esta es la parte de donde tenemos alevín. Nosotros ponemos alevín cada año en el criadero 2 y en el criadero 3, que son en total unos 2.500 metros, 2.600 metros de granja con alevín, y los otros 600 metros con caracol garbancero, como os he dicho. Así que esta es la parte en la que nosotros tenemos que buscar la actividad
propia de este caracol. Es decir, necesitamos ver crecimiento, necesitamos ver movimiento en el caracol. A diferencia de la zona del garbancero, que lo que buscamos es evitar reproducción y evitar problemas. Bueno, pues resumiendo un poco, la primavera es el inicio de nuestra actividad, es el que marca el inicio de nuestras campañas, ¿vale? Es la primera época en la que tenemos actividad en la granja y es la que va a marcar el devenir de toda la demás campaña. Si la primavera va bien, probablemente la campaña es muy difícil que se tuerza. Y si la primavera se descontrola, pues el resto de la campaña pues se irá al garete y se acabó. Entonces, deciros también que el final de la primavera o el inicio del verano suele ser la época en la que más gente nos llama con problemas de gestión de su granja, problemas de funcionamiento de su granja o ocasionados por ese mal funcionamiento. Entonces, deciros que supongo que ya sabéis que tenemos una serie de productos que pueden ir un poco en la línea de ayudaros en este tema. Tenemos formación y tenemos también asesoramiento. Todo este tipo de cosas hay que hacerlas con tiempo. Generalmente en la licicultura, cuando tú te encuentras un problema, es difícil que ya tenga solución. Si no nos anticipamos, es difícil que podamos ayudaros. Entonces, cuanto antes contactéis con nosotros o antes atajéis los problemas, mucho mejor. Y dicho lo cual, que sepáis que la primavera, al ser un momento de tanta actividad, tiene muchísimos peligros, porque sobre todo los peligros van asociados a la actividad reproductiva y la primavera es cuando más actividad reproductiva tiene el caracol, pero también tiene muchos beneficios si esta época está bien gestionada, ¿vale? Entonces, no tiene por qué darnos miedo, sino simplemente tenemos que preocuparnos de saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y ya está. Buen control de la granja, buena gestión de la granja y a recoger frutos, ¿vale? Pues nada, os dejo y nos veremos en próximos vídeos. Cuidaros mucho, un saludo.